Bueno, hoy es domingo 7 de septiembre del 2025. Comenzamos la reunión después de un tiempo de oración. Y venimos todo este 2025 mostrando, hablando la palabra que Dios nos habló allá por el mes de enero y confirmándola después con mucha gente en muchos lugares de la Argentina, inclusive en otros lugares. Esta semana ha sido una semana de confirmación y también de poder mirar lo que viene. Nosotros predicamos sobre un avivamiento que lo confirmaron en el mes de julio, que le llamaron 2.0, le llamaron una forma, porque ya Dios largó un avivamiento en la Argentina. Y en este avivamiento las cosas que íbamos a ver iban a ser milagros de sanidad, milagros especiales. Y lo vimos en la vida de Catalina. Para que quede grabado lo que compartía recién con mis hermanos antes de comenzar la reunión. Las palabras del médico que le dice a la madre: señora, hoy usted estaría enterrando a su hija, pero su hija es un milagro y está viva, porque Dios intervino y porque el diagnóstico final lo tiene Él. Milagros de gente de la salvación de almas, milagros. Este avivamiento significa que todos los hermanos en Cristo vamos a comenzar a soltar palabras de vida sobre personas. Miren, ayer estuve invitado, porque somos parte de la Fundación Semillas Doradas. Nosotros compartimos un establecimiento educativo en Alta Córdoba, en la calle Fray León Torres, esquina Jujuy. Está el centro materno infantil y el nivel inicial, lo que sería el viejo jardín de infantes. Y a la vuelta sobre Castelar 454, entre Jujuy y Sucre, el nivel primario. Y han sido momentos de lucha. Hubo un problema con los baños, lo estamos arreglando. Pero esta semana, es eso que a veces el diablo nos suelta. Nos costó, como Iglesia del Señor, como congregación del Señor, conseguir los papeles que otros consiguen más rápido. Hace un año el Ministerio de Educación debía darnos la adscripción oficial. Ya el año pasado, en el 2024, egresó la primera promoción de 6º grado. Pero recién salió el martes de esta semana. Justo el día que los baños explotaron. Duro Satanás para soltar las cosas. Pero ayer fue tanto el milagro que digo: Señor, gracias. Porque el avivamiento produce cosas que a veces los hombres nos dejamos que produzcan. Nuestra fundación pudo lograr incluir 26 nominaciones de iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, hermanos libres y todas las otras denominaciones. Porque en realidad nosotros, los pastores viejos, los que creemos en la verdad primitiva, en la iglesia primitiva, en la palabra primitiva, y tratamos de enseñar eso, sabemos que Jesús no vino a fundar ninguna religión. Vino a mostrarnos su amor y a darnos su salvación. Entonces, ayer, después de encontrar 26 iglesias y pastores que orábamos por lo mismo, dije: Señor, esto forma parte de estos son los primeros pasos de este avivamiento. Pero salgo de ahí y me faltaba ver el milagro de la conversión de las personas. Yo crecí en un barrio muy humilde, y nuestra mayor diversión cuando éramos chicos era salir a jugar a la pelota en la calle. Jugábamos a las escondidas, jugábamos lo que jugábamos cuando éramos chicos. En esa cuadra vive mi hijo mayor, Rodolfo, y ahora mi tercer hijo está viviendo ahí porque está remodelando su casa. Entonces yo siempre paso, doy una vuelta y encuentro mi amigo de la infancia, uno de los tantos amigos de la infancia. Él es herrero. Le voy a mandar esta prédica, a vos te hablo,
a vos, amigo, porque después de los años, de la vida, de lo que cada uno hace, él es herrero, muy buen herrero, y trabajó con nosotros hace muchísimos años, cuando nosotros hicimos el fitovirológico para el INTA y después hicimos para el gobierno de Japón obras, y ayer lo encuentro. Nos hemos encontrado varias veces, pero hace muchos años atrás, cuando yo lo encontré, le hablé de Jesús. Y él rechazó todo. No. Lo que nos dice la gente, ¿qué te venís a hacer el pastor? ¿Qué me venís a hablar de Dios? Mi amigo tiene una boca. Y yo le dije, cuando escuché todo lo que me contó, lo escuché muy atentamente. Porque si bien su boca parece a la boca de Isaías, el profeta mesiánico, el profeta que dijo cómo iba a ser la venida de nuestro Señor, y dice que Dios le quemó los labios con una brasa. Así es, mi amigo José, que Dios hoy le va a quemar los labios con una brasa, pero no por otra cosa más que para que de sus labios salgan palabras de vida como están saliendo, sin usar otros vituperios. Y Dios me confirmó que va a ser un evangelista. Aquellos que hablan de Dios a cualquiera, no importa la forma, pero él habla de Dios. Él pertenece a un regimiento, casi los dos tuvimos en Malvinas, en la guerra de Malvinas. Él es profesor de artes marciales. Y cuando escuché lo que me dijo y lo que le dijo a la hija de otro amigo, rebelde, una hija de 14 años, totalmente rebelde, y cómo la enderezó, el Señor me dijo, estos son los reservorios que yo tuve, que yo tengo, para hablarle a la gente a veces de los tonos en que, lugares a donde nosotros como iglesia posiblemente no lleguemos, pero hay gente que va a llevar una palabra. Recién lo decía Nelly en la oración, lo decía, todos ustedes dijeron algo conforme a la palabra que Dios está soltando. Y yo vi ahí el milagro de la conversión y el rescate de las almas. ¿Qué le falta a mi amigo? Bautizarse. Pero ya lo vamos a bautizar, ya lo vamos a sumergir. Yo le dije que a él lo voy a tener media hora nomás abajo del agua, no lo voy a tener más. Pero él no sabe la herramienta que es en las manos de Dios. Para llegar, yo los veo a ustedes cuando oran, los escucho permanentemente, y yo digo, Señor, gracias. ¿Qué personas, qué herramientas tenés, Señor? ¿Cómo nos vamos a transformar este barrio, este lugar, esta ciudad, este mundo? Si estamos respaldados por la palabra de Dios. Y esta semana, una semana donde no sé si Jero fue inducido por su mamá, pero el milagro que estamos esperando es un milagro en las finanzas, ¿sí? Porque todos los demás se van. Y las finanzas incluye también tener un buen trabajo. Y espero que mañana ese trabajo en el cual te han citado sea un trabajo de bendición, de prosperidad, que te traiga paz y que te traiga aceleración en todos tus proyectos. Pero también el Salmo 23 es un salmo que hoy podría ser ayornado a nuestra palabra, ¿no? Porque comienza diciendo en el verso 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si lo tuviéramos que modernizar sería, el Señor es mi Padre celestial y mi pastor. Y al final cuando dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, podríamos decir, como muchas veces decimos, en la casa de mi Padre, Jehová moraré por largos días, porque Jesús vino a traer algo que está acá, que es lo que hemos puesto. Nos vino a decir que ya Dios, aparte de ser nuestro pastor, Jehová, es nuestro Padre. Él nos enseñó el Padre nuestro, porque como se expresaban en la antigüedad y como se expresaba David decía, Jehová es mi pastor.
no nuestro. Jesús vino a decir Padre nuestro. Cambió los tiempos de verbo. Cambió la forma en que miramos, porque antes podíamos ser o no de las ovejas del redil, pero dice, ustedes son hijos y como hijos tienen acceso a todas las bendiciones, que podríamos tenerlas o no. Bueno, vamos a ver. Hay una palabra que también soltó Nelly la semana pasada con esto del pastor, y esta semana cuando Dios me confrontó con esta escritura, dije, Señor, gracias, porque el Espíritu hace que todos los hermanos podamos hablar de lo mismo, podamos entender y sentir esa voz que sentimos de Dios en nuestro interior. Y en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, yo se lo he contado, pero esto es para los nuevos que se están sumando. Juan fue el discípulo más joven de los discípulos de Jesús. Se dice que era su discípulo más amado, pero en realidad Dios amó a todos. Como padre no hay un privilegio de un hijo. Todos los que tenemos muchos hijos sabemos que amamos a nuestros hijos así como son. Y así nos ama Dios, como somos nosotros. Con todos nuestros errores y con todas nuestras faltas y con todos nuestros pecados, porque aquel que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Y así nos ama Dios. Y Juan dice que, como no lo pudieron matar, es el único discípulo que no murió como mártir, sino que murió de viejo. Se cree que murió entre los 98 y 104 años. Cuando lo tiraron adentro de una olla hirviendo de aceite, no lo pudieron matar, entonces lo exiliaron a la isla de Patmos. Pero ya muy anciano, lo volvieron a Éfeso y se cree que Juan murió en Éfeso, ya muy anciano. Pero Juan escribe su evangelio después de haber visto a Dios en Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis debería llamarse el libro de las revelaciones. Por eso cuando empieza el evangelio de Juan, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Dice, yo lo vi, yo cuando subí al cielo, cuando Dios me llevó en esta visión, yo lo vi a Dios venir, yo vi todo su esplendor. Por eso, muchas de las parábolas y muchas de las enseñanzas de Jesús, Juan las dice de la manera en que el Señor lo dijo y los otros evangelios no. Muchos le llaman al evangelio de Juan el evangelio del yo soy, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy. Pero Juan, ¿por qué da el testimonio de lo que dijo Jesús? Porque él lo vio y después escribió el evangelio. Y en Juan 11, y volviendo al pastor, dijo, empezamos acá, Juan 10. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 1, dice así. Jesús dijo, de cierto os digo. ¿Por qué Jesús se expresaba así? La palabra de cierto os digo, en el griego antiguo, significa a. Y cierto, men. Amén. Dice, yo soy la verdad y digo y afirmo que lo que voy a decir es verdad. Por eso dice, de cierto, yo tengo autoridad para hablar solamente la verdad y afirmar la verdad. Por eso dice, de cierto. Y cada vez que lo repite, algunos dicen, amén, amén, o así es, así es. En realidad Jesús se expresaba diciendo, yo tengo autoridad para decir solo la verdad y afirmar la verdad. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cuál es la puerta? Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y entra, yo moraré con él y él en mí. ¿A dónde llama? A nuestro corazón. Y acá Juan vuelve a decir que Jesús es esa puerta y que nosotros, si abrimos nuestro corazón, vamos a encontrarnos con Él. Porque todo aquel que quiere entrar por nuestra mente,
por nuestros problemas, por las cosas del mundo, es el ladrón y el salteador. Es el que viene, vamos a ver qué dice más adelante. Porque dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él es nuestro pastor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y ahí el oyen su voz nos recuerda lo que venimos diciendo, que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso cuando oímos la voz de Dios en nuestro corazón, las cosas que venimos diciendo y haciendo comienzan a afirmarse y confirmarse. Dice, y a sus ovejas llama por nombre. Dios nos llamó por nuestro nombre desde antes que tuviéramos en el vientre de nuestra madre. Dice, y la saca. Señor, ¿de dónde saca la oveja? La saca de toda situación que el enemigo nos podría haber envuelto. Nos saca de la depresión, nos saca del problema, nos saca de la tristeza, nos saca del olvido, nos saca de la soledad. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios sabemos que ya no estamos solos. Sabemos que Él mora en nosotros y nosotros en Él. Yo siempre cuento que hay más de 3.600 religiones en el mundo, pero que ninguna de las religiones entiende o comprende por qué nosotros moramos en Dios y Dios en nosotros. Es algo que forma parte de estos misterios espirituales que ninguna otra religión tiene. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Por eso, qué lindo es seguir a Cristo. Qué lindo es saber que Él va delante nuestro, porque en ese trabajo que vos vas a ver mañana, ya Cristo estuvo ahí. En esa solución a ese problema que vos estás teniendo, ya Cristo estuvo ahí. Entonces, cuando yo me voy a enfrentar con alguien que no me quiero enfrentar, yo ya sé que Dios estuvo ahí, que Cristo estuvo ahí. Porque Él va primero. ¿Y Él qué hace? Prepara el camino. Porque dice, yo soy el camino. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y nosotros, es muy lindo esto de la voz, porque sabemos que si nosotros nos quedamos y no le seguimos, esa voz se va a escuchar cada vez más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, hasta que dejemos de... Pero cuando estamos cerca, escuchamos su voz. Por eso, qué bueno es volver a la casa del Padre, qué bueno es volver para estar cerca de Él y escuchar su voz. Y ahí en el Evangelio de Juan, siguiendo en el capítulo 10, ya en el verso 9, Él comienza a decir, y lo que Juan afirma, dice, Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Yo siempre digo que el Evangelio habla permanentemente de la figura del alimento. ¿Cuáles son los pastos? Es la palabra, porque Jesús se le plantó a Satanás y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de todo alimento espiritual. Estos son los pastos. El Salmo 23 dice que en lugar de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará mi alma, dice el salmista. Y dice Jesús acá que Él, siendo la puerta, cuando nosotros declaramos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día, declaramos para ser salvos. Y entramos, ¿en dónde? En Él. ¿Y de dónde salimos? Salimos de todos los problemas del mundo. Porque muchas veces nosotros escuchamos muchas más voces del mundo que las voces de Dios. No, ese no te va, ¿qué vas a poder vos? No, pero si eso no es para vos. No, ese negocio, no, pero si vos no tenés las condiciones para ese negocio, vos no, y comenzamos, porque muchas veces sin querer nosotros también a nuestros hijos los hemos menospreciado, pagar menosprecio por él. Entonces, estar sometido toda una vida
al no podés, al dejar eso, la plata es sucia, o cosas así que han formado el carácter de muchas personas. Cuando nos encontramos con Dios vemos que Él no tiene problema con el dinero, que quiere que seamos prósperos, y que vamos a salir de todos los problemas que tenemos. ¿Por qué? Y aparte dice, y hallará pastos, y aparte nos vamos a alimentar espiritualmente. Pero en cambio, y acá nos advierte en el verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué roba ese ladrón? Nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra esperanza. ¿Y qué mata? Mata la palabra que Dios sembró en nosotros, que nos fortaleció, y destruye nuestra relación con Dios. Por eso dice, roba, y no se queda tranquilo con lo que roba, y mata, y destruye. Todo eso, todo, para que tengamos claro a qué viene ese ladrón a nuestras vidas. Pero dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Qué vida si estamos vivos? No, la vida es espiritual. Y para que la tengan en abundancia. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, yo conozco y mis ovejas me conocen. ¿Cómo no vamos a conocer a Dios? Si es el Dios que nos sacó la vez que le pedimos algo. La vez que le pedimos salud, la vez que le pedimos trabajo, la vez que le pedimos paciencia, la vez que le pedimos que este problema se solucionara, la vez que le pedimos que nuestros hijos que estaban lejos volvieran. Ese es Dios, ese es Jesús. Y dice, y esta parte es para nosotros. Porque acá no deja de hablarle a los judíos. Jesús nació de la tribu de Judá, era judío. Por eso cuando ustedes escuchen hablar mal de los judíos, cuidado. Están hablando mal de la familia de Jesús, están hablando mal del pueblo que eligió Dios. Que son rebeldes, que sí, pero el otro día me decía, sí, pero los judíos mataron. No. Pare. Dentro de los judíos también hay sectas. Los fariseos es una secta. ¿Y qué hicieron ellos? Parecido a la gente, hoy a los masones. Son sectas que construyen poder y que no lo quieren dejar. Jesús vino a romper esos poderes. Por eso no fueron los judíos, sino que los que no querían soltar el poder comenzaron, y eso es otra prédica, pero digo, esta parte que es para nosotros dice así, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué bueno. Él es nuestro pastor. Él es el que nos abraza, Él es el que nos sostiene. Dice, por eso me ama el Padre. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esta parte me impresiona porque es lo que vamos a celebrar ahora. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, dice Jesús, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que puedo, porque esto da realmente para mucho, pero bueno, vamos a ir más acelerados. Ya en el libro de Juan, siguiendo al capítulo 11, él cuenta en historia, porque ¿cómo termina el capítulo 10? Resulta que cuando Jesús dice delante de las multitudes que Él es el Hijo de Dios, lo quieren apedrear, y escapa, y huye. Y se va a predicar a otro lugar. Y en ese lugar, ya en el capítulo 11, dice así, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta, de María y de Marta su hermana.
Y acá aclara algo el verso 2. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ese perfume era el perfume más caro conocido en aquella época, era un perfume de nardo. El nardo es una flor que sale en muy pocos lugares, en muy poquito tiempo. Cuando se la cultiva se hace uno de los perfumes más duraderos y más penetrantes, y es muy caro. Pero dice que María dio todo lo que tenía para comprar ese perfume y enjuagar con sus cabellos todos los pies de nuestro Señor. Nuestro Señor dijo, me está preparando. ¿Sabían ustedes que cuando una persona fallecía en la antigüedad, las mujeres eran las que preparaban el cadáver, eran los que lo ungían, lo limpiaban y lo envolvían, ¿sí? Los judíos, en su tradición, no entierran a sus muertos con ropa, no los visten, sino que los envuelven, los ungen con aceite y los envuelven. Y María era la que se sentaba a los pies del Señor para escucharlo cada vez que él iba a visitarlos, porque Lázaro era como su amigo, como el amigo que yo conté recién, como José, que de chicos jugaban juntos, jugaban a la pelota, se peleaban, jugaban a las escondidas. Lázaro era su amigo. Y María, que lo conocía, cada vez que iba, se sentaba a sus pies. Una vez le lavó los pies con sus cabellos, pero normalmente se sentaba a escucharlo. Y a mí me gusta esto, porque entre María y Marta, y acá las vuelvo a mencionar, están las figuras del mundo de hoy. Aquellos que se sientan a los pies del Señor a escucharlo. Y Marta, la que se pierde en los quehaceres del mundo. Porque cuando una de las veces que el Señor los visitó, dice que Marta se enoja con María y le dice a Jesús, che, decile a mi hermana que me ayude, porque yo estoy acá tratándolo de servir a todos ustedes, preparando la mesa, preparando las cosas, afanada por los problemas del mundo. Y le dice Jesús, Marta, Marta, estás tan preocupada por tus problemas en lugar de escucharme a mí. Le dice, yo no voy a estar mucho con ustedes, pero ahora escúchame. Este es el momento. Esto es lo que hoy muchas veces pasa. Mucha gente que viene acá a pedir por una casa, por un auto, por un trabajo, por una sanidad. Y después, ¿por qué no se congrega? No, porque hoy domingo nos vamos a tal lado, que estoy cansado porque en la semana tengo muchas cosas que hacer. Y comienzan las Martas, ¿no? Aquellos que las preocupaciones del mundo los afanan, los envuelven en ansiedades y no tienen tiempo para sentarse a los pies del Señor y escuchar su palabra. Y dice así, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fíjense que no le dicen tu amigo, porque todas estas palabras se escribieron en medio de persecuciones. En el libro de Lucas dice que no solamente estas sectas religiosas que no querían soltar el poder tramaban de matar a Jesús, sino que también matarlo a Lázaro, porque era testimonio de que Jesús había resucitado muertos. A los ciegos de nacimiento también los querían matar. ¿Por qué? Porque eran el testimonio de que la palabra del profeta Isaías, de que iba a hacer ver a los muertos, oír a los sordos, hablar a los mudos, resucitarlos, perdón, a los muertos, era testimonio de lo que estaba haciendo Jesús. Entonces, algunos nombres de los que aquí figuran en la Biblia se dicen o se creen que eran nombres falsos, eran nombres, porque por ejemplo, Saulo de Tarso, que después es llamado Pablo, era muy común entre los hermanos de la fe de las primeras iglesias, muchas veces cambiarse el nombre. Por eso acá no le dicen, che, es tu amigo, tu íntimo amigo, el amigo de cuando eran chicos, dice, el que amas está enfermo.
Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y sigue predicando y dice que se queda 2 días más. Entonces, cuando llega la noticia de que Lázaro había muerto, los discípulos dicen: pero ¿cómo? Si dijo que solamente dormía. Entonces Jesús, ya en el verso 14, les tuvo que decir claramente. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Dice: y me alegro por vosotros, por ustedes, de no haber estado allí. No, dice: Señor, pero se murió, ¿por qué estás alegre? Dice: para que crean, para que creáis más, vamos a él. Para que crean más, mejor vamos allá. Dijo entonces Tomás, uno de los que le seguía, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ahí Tomás, llamado Dídimo, era estos nombres que se ponían para evitar las persecuciones, porque atrás de Dídimo o de Tomás había toda una familia que el Imperio Romano y los mismos judíos querían matar. Y cuando llegaron, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. Ay, esta palabra. ¿Saben cuántas veces? Esta Marta era la que se afanaba por limpiar, por servir y no escuchar la palabra. Y es la que muchas veces se pierde en el mundo porque parece que cuando tenemos un problema Dios no está. Y Marta le dice: che, vos no estabas. Y Dios no estaba. Y a veces parece que Dios está ausente en nuestras vidas. Los discípulos, cuando Jesús se fue a dormir en medio de la tormenta, decían: ¿cómo duerme en medio de mi problema? Parece que no es mi tormenta. ¿Cómo Dios no se va a preocupar por mí? Y Dios no se preocupa. Y a veces parece que no está. Y Marta, esta que solamente pensaba en las cosas del mundo, dice: si hubieras estado acá. Dicho de otra forma, vos no estabas. Y mi hermano no habría muerto. Y se murió porque vos no estabas. Le dice: acá parece que lo acusara. Dice: mas también sé ahora, y acá es a donde Marta se redime. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El yo soy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer para ver los milagros, creer para vivir espiritualmente, creer para que nuestro espíritu no se muera. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Eso le dice Marta: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Finalmente Marta creyó. Y le dijo: si crees, miren lo que va a pasar, y voy terminando. Juan 11, desde ya el versículo 32. María, la otra, la que le enjugó los pies con sus pelos y la que se sentaba al lado del maestro a escucharla, dice: cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, y de vuelta las dos le reprocharon: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Ahí en otra versión dice: Jesús lloró. Jesús a veces parece que no está, pero cuando ve nuestro dolor llora a nuestro lado. Es el que sabe nuestras lágrimas, conoce nuestra tristeza, conoce nuestra angustia, conoce nuestras pérdidas. A todos aquellos que hemos perdido a un ser querido, un familiar directo. El otro día falleció César Fuentes, por lo que venimos orando hace meses, después que se cayó del techo. Su amigo estaba destruido, porque era como su hermano. Y el Señor, a veces no sabemos los planes de Dios, no conocemos todos sus planes, pero si confiamos que Él es el Hijo de Dios, sabemos que sus planes son perfectos, por más que la angustia nos invada. El día miércoles o jueves le contaba a Esther que estuve
con una persona que la conocimos en una iglesia, Verónica, que en menos de meses perdió su mamá y ahora su papá. Un hermano en Cristo muy amado, Julio, el hermano Juli, le decíamos, falleció. Y cuando yo le dije, si supieran lo que es esta hermana en la fe, ella anda atrás de todas las cosas, ella se preocupa, pero escucha la palabra, es esa Marta que se preocupa por las cosas del mundo, trata de ayudar a todos, pero reconoce que Jesús es Dios. Y cuando le pregunté cómo estaba, me comenzó a contar de su depresión y se quebró en llantos, como se quebró Jesús. Para Jesús no hay problema que nosotros lloremos. ¿Cuál es el problema? Con Esther, cuando nos convertimos, gastamos un rollo de cocina en lágrimas. Así nos trajo el Señor a sus pies. Nos trajo y nos sacó, como dice la palabra, de todos nuestros problemas, que los seguimos teniendo, pero ahora ya no estamos solos para enfrentarlos, estamos con Él. Y las cosas que nos pasan en la vida sabemos que Él es nuestro pastor. Entonces ya no estoy solo como para enfrentar a aquel que alguna vez me hizo daño. El Salmo 23 vuelve a decir, aderezas mesas delante de mí, en presencia de todos los que me angustiaron. A veces las personas nos angustian de tal manera que antes de que pase algo ya nos estamos preocupando. La angustia, eso que nos aplasta, que nos detiene, y todavía no pasó nada. Por eso se llama preocupación. Nos ocupamos de algo que todavía no pasó. Preocupamos. Pero dice así, Jesús, profundamente conmovido otra vez, o sea, volvió a llorar, vino al sepulcro. Acá les voy a contar algo. En los velorios tradicionales del día de hoy se acompaña a los deudos en el momento en que se está velando la persona que ha fallecido, y después de la sepultura cada uno a su casa, por decirlo mal. Fíjense que acá, y eso todavía sigue en algunas tradiciones judías, los judíos ya llevaban 4 días al lado de las hermanas acompañándolos. O sea, el acompañamiento a los deudos es posterior, no solamente anterior, sino posterior. Fíjense que dice así: conmovido vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, esta Marta, le dijo, Señor, hiede ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo lo que quiero que hoy se lleven en su corazón. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si creías verás los milagros? ¿No te dije que si crees ese milagro que estás esperando se va a dar? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué tamaño tiene nuestra fe? Nuestra fe es directamente proporcional al tamaño del milagro que estamos esperando. Si esperamos un milagro chiquito así, nuestra fe es del mismo tamaño. Ahora, si nuestro milagro es de los grandes, de los que resucitan niños como Catalina, vamos a ver qué. Así, es directamente proporcional. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Habacuc 2, y ahora vamos terminando. Verso 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esa fe es la que nos hace creer que Dios va a hacer los milagros que estamos esperando. Y Romanos 1:17, ahí termino, lo leo porque me encantó. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo
por la fe vivirá. Y esta es la fe que levanta al mundo, esta es la fe que sostiene nuestra vida, esta es la fe que nos va a hacer creer para ver los milagros que estamos esperando. Así que ahora vamos a pasar a la mesa del Señor, si Esther quiere traer las cosas, y a mí me gusta lo que Pablo le escribe a las primeras iglesias, de cómo debían recordar esto. Yo siempre digo que si Dios hubiera querido dejar su imagen para que la veneremos, nos hubiera dejado, con todo su poder nos hubiera dejado imágenes para que realmente lo veneremos. Pero dijo algo: yo quiero que solamente recuerden el sacrificio que yo hice por todos ustedes en la cruz. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, yo lo voy a leer al revés, voy a empezar del 27 y después voy a ir al 23. Pablo les dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué empiezo por acá? Porque Pablo les dijo que en la última cena el Señor, ahora sí vamos a recibir, el Señor les dijo, así como dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que él había esperado ese momento para pasar las Pascuas con sus discípulos. ¿Y por qué les dice que traten de no comer el pan ni la copa indignamente? Es sin haber perdido perdón. Así que yo les voy a dar unos segundos para que ustedes presenten delante de Dios una oración interna, pidiéndole al Señor que nos perdone por todas nuestras faltas. Que tomemos este tiempo para arrepentirnos de todo corazón, porque sin querer hemos fallado, nos hemos alejado. Señor, a veces no te hemos creído y a veces no hemos escuchado tu voz. Señor, háblanos nuevamente, no nos quites tu palabra. Señor, escucha nuestras súplicas, escucha nuestro clamor. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Señor, haznos dignos de comer de tu pan y beber de tu copa. Señor, gracias porque así nos vamos a ser culpados por tu sacrificio. Señor, gracias te damos en esta mañana por poder estar juntos, por poder celebrar, Señor, la Pascua junto a ti, porque ya nuestro espíritu ha sido liberado. Gracias, Señor, por esta mañana, por todos los hermanos que aquí estamos congregados y por todos los que van a escuchar esta palabra por internet. Señor, te damos la honra, la gloria y toda la alabanza. Y dice Pablo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin haber pedido perdón, sin discernir el cuerpo del Señor, sin haber tenido en cuenta su sacrificio, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos espirituales y también enfermos físicos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahí duermen significa y muchos están muertos todavía espiritualmente, porque no han entendido. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y ahora sí, Pablo les dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, Señor, te damos gracias por este pan y por tu palabra que alimenta nuestro espíritu. Señor, te damos gracias. Dice que lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pueden comer del pan. Eso es lo que dijo Jesús. Haced esto en memoria de mí. Recuérdenme siempre así. Eso es lo que dice ahí.
Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Pueden tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es la palabra de Dios que confirma su venida a nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, por este día especial que tú tienes reservado para nuestras vidas. Señor, toma esta reunión como olor fragante que suba ante el trono de tu gracia. Señor Jesús, en esta hora, Señor, te rogamos y te pedimos por trabajos dignos y bien remunerados para todos nuestros hermanos. Señor, te pedimos que en esta semana se celebren contratos de negocios, que todo trámite en los tribunales salga a favor de tus hijos. Señor, ve ahí, ve delante de todos ellos, que todos los juicios, que todas las gestiones salgan a favor de tus hijos. Señor, ahora le hablamos a todas esas herencias retenidas para que sean tomadas y llevadas al trono de tu gracia, por sobre todas las cosas, que tus hijos puedan gozar de esas herencias. Señor, hoy te pedimos por Córdoba, por Jujuy, por Buenos Aires, por toda la Argentina. Te pedimos, Señor, por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, para que sean limpias, para que sean sin violencia. Señor, que no haya estafa, que no haya nada que altere, Señor, nuevamente a esta sociedad. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida de Nelly, sus nietas Lucía, Camila y Emi, por todos los vecinos de este barrio y por todos los vecinos de la ciudad de Córdoba, por todos los hijos, los padres y los abuelos de esta congregación. Señor, te damos gracias por la vida de Ana María Arrieta, Claudio Mauricio Lafer, Viviana Sobra, Jorge Moreno, Bruno Pablo Damián Jaime. Te damos gracias, Señor, por la vida de Catalina, Alejandra Dáez, Roque del Valle Dáez, por la vida de Joel Ibarra, Lucas Machado, Facundo Escudero, Pablo Hernán Botegoni, por Isabel Pacheco, por Virginia Alicia Pulido, por Emilia Gómez, por Elian Toledo, por Bautista, por nuestros niños, Martina, Máximo, Mateo, Isaías, Lorenzo, Marito, Mario, Nahuel, Farías, por Bastian, Señor, que está al nacer. Te damos gracias por la vida de Alfredo Lewis, Señor, que esas células cancerígenas hoy se transformen en células de vida, Señor. Gracias porque los análisis le dieron bien. Gracias por la vida de Natalia. Señor, aunque ella hoy no se anime a venir, Señor, sánala, enviamos palabras de sanidad. Por la vida de Lidia Agüero, Cristina González y su amiga, por Ana Karina Simone, por la vida de Amalia Zampardo, por la vida de Nieves, por la vida de Maribel, de Rafael, de Luciano, de Antonio Zampardo. Señor, te damos gracias por la vida de Valentín Hidalgo, Verónica Valverde, Gustavo Ariel Barrio Nuevo, por la vida de Silvia Escabone, la vida de Verónica, Emilio, sus hijos y sus nietos, por la vida de Miguel Morales, Valentín Morales, Marila Ortiz, por sus hijos y sus nietos, por la vida de Carlos Fernando Barlina y Edna, por la vida de Hugo Vilches, Fernando Andrade, Pablo y Francisco Jiménez, por la vida de Mirta Sargenti, por la voz de los mártires, Señor, por, como dice tu palabra en Romanos 4:18, el que creyó como Abraham y renovó nuestra esperanza contra esperanza. Señor, renueva hoy nuestra fe, renueva hoy nuestra esperanza, Señor, y como dice el Salmo 23, tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres Jehová nuestro pastor y nada nos faltará. En lugar de delicados pastos nos harás descansar, junto a aguas de reposo nos pastorearás, confortarás mi alma, aunque pase por valles de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás allí, tu bar y tu callado nos infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de tu bendición.
Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, este salmo que sea vida en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Padre Celestial, hoy nos levantamos delante de ti y en tu presencia, Señor, rogamos y clamamos por todas aquellas necesidades que tienen mis hermanos. Señor, sana ahora el corazón de todos los que aquí estamos. Quita toda angustia, toda carga que es indebida. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que el peso de lo que hoy llevamos, Señor, de las cargas que no nos corresponden llevar, Señor, sea quitado, porque tu carga es liviana. Señor, es ligera, podemos andar en el mundo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hoy rompemos toda cadena de impiedad en el nombre de Jesús. Señor, hoy se cortan años de escasez, años de miseria en el nombre de Jesús. Señor, hoy levantamos nuestras vidas y la vida de todos los hermanos que aquí estamos presencialmente y todos los que van a escuchar esta palabra. Señor, nos levantamos delante del trono de tu gracia. Señor, bendícelos. Sánalos ahora, envía palabra de sanidad, fortalécelos, Señor, fortalece su cuerpo, fortalece sus músculos, fortalece su alma, que su fe crezca, Señor, crezca para poder ver los milagros que estamos esperando. Hoy se terminan años de ataduras, años de ligaduras con las tinieblas en el nombre de Jesús. Y hoy se levanta todo un nuevo tiempo de bendición, de abundancia, de finanzas, de salud, de personas restauradas, de almas y espíritus sanados. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra suba al trono de tu gracia, sea de bendición y como olor fragante, abras puertas de los cielos y derrames sobre esta casa, sobre todos mis hermanos, sobre todos los que aquí están escuchando tu palabra, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.